Ahora vamos a dar inicio a esa sesión de preguntas y respuestas donde se las voy a ir facilitando en el mismo orden de la intervención, porque bueno, así fue que pudimos ir recabando la información. Lo importante es aquí, como decía el doctor Esparza, que se genere una conversación, un conversatorio, y que cada uno de ustedes pueda hacer los aportes correspondientes desde su perspectiva en cuanto a las inquietudes de los participantes. Cuando estaba interviniendo el doctor Suet, decían que Venezuela reporta solamente 3 casos. ¿Qué se sabe de esos 3 casos? ¿Existe vacuna para atender esos 3 casos? ¿Hay algún tratamiento profiláctico que usted conozca, doctor, aquí en Venezuela? Sin embargo, voy a hacer un paréntesis porque luego con la intervención de la doctora Patricia, ella afirma que Venezuela tiene una capacidad diagnóstica del virus, por supuesto, con todos los desafíos y coyuntura que ella también nos compartió, que solamente existe un único laboratorio para procesar esto. Eh, Sin embargo, esa es una inquietud que surge en varias oportunidades dentro de nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué se sabe de esos 3 casos? ¿Hay vacunas? ¿Hay otro tratamiento profiláctico? Donde en Venezuela, adicional al Instituto Nacional de Higiene, se puede prestar atención a estos casos. ¿Respondo yo o responde el doctor Suet? En este conversatorio, todos podemos. Adelante, doctor, adelante. Bueno, yo pues debo aclarar que hasta ahora solamente hay un laboratorio con capacidad para hacer diagnóstico, que es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel en la ciudad universitaria. Están los equipos, están los reactivos, está entrenado el personal y están los reactivos, o sea, está lo necesario para hacer el diagnóstico en ese laboratorio, en ese único laboratorio. ¿Necesitamos más laboratorios? Sí, por supuesto. Necesitamos más laboratorios, necesitamos una mejor logística para poder hacer diagnóstico y para poder hacer seguimiento, porque bueno, somos un país con 28 millones de ciudadanos. Entonces, claramente, un solo laboratorio no será suficiente. Sin embargo, saber que ya tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico y que ya tenemos todo lo necesario para ello, creo que es un primer paso. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Esparza. ¿Cuántos pacientes tenemos que tener para que realmente se active todo? Eso no tiene sentido, es decir, tienes uno y debes actuar en consecuencia. Por otra parte, vacuna. En Venezuela no hay vacuna contra monkeypox, contra viruela símica, y contra la viruela humana, pues se dejó de vacunar hacia los años 70, los años 80 en el país, así como en el mundo, que bueno, se erradicó la viruela humana. Que si tenemos antivirales, no tenemos antivirales. Cidofovir no tiene buenos números con respecto, y lo comentó el doctor Sweat, con respecto a datos, con respecto a disminución de carga viral, pero además tampoco tampoco es el antiviral ideal es como la tercera opción para monkeypox. Tecovirimat, pues sí tenía una aprobación por FDA, que me corrige el doctor Esparza, para uso de emergencia, pero siempre se hace esa acotación de que faltan datos, porque bueno, no habían casos fuera de África de viruela símica, de monkeypox, y por eso la insistencia de se va a usar, bueno, hay que hacer seguimiento, investigación, para saber pues si realmente se cumplen los objetivos. Pero particularmente en Venezuela, pues los esfuerzos tenemos que enfocarnos hacia lo que es diagnóstico, educación. Yo creo que, como lo comentó Edgar, es muy importante la educación.
Y yo creo que yo coincido mucho con lo que la recomendación que hace la OPS con respecto a que la prevención y la educación es prioritario antes de recomendar una vacunación masiva, antes de comenzar a vacunar a todo el mundo. Sin embargo, bueno, es mi opinión, es una opinión personal con la que coincido con la Organización Panamericana de la Salud, pero creo que aquí la educación es muy importante, el apoyo, la orientación para frenar la transmisión. Creo que mientras seamos más transparentes y podamos hablar del tema más ampliamente sin generar discriminación ni estigmatización, creo que se logra y trascendemos un poco más allá. Disculpen si me extendí. ¿Se puede añadir algo? Quizás porque nombraron vacunas, que es donde yo trabajo. En realidad, las vacunas contra la viruela que se utilizaron en la campaña de erradicación ya no se utilizan porque tienen efectos secundarios y el balance de riesgo-beneficio después de la erradicación de la viruela es negativo, o sea que no se puede usar. Las vacunas que se desarrollaron después, que es ACAM 2000 o Jynneos, en realidad son vacunas contra la viruela humana, pero tienen menos efectos secundarios, sobre todo a Jynneos. Creo que es cierto, decía el doctor José, están en una ventana de oportunidad porque todavía tienen pocos casos. Posiblemente tengan pocos casos porque hay pocos casos, también puede ser que tengan pocos casos porque no se están diagnosticando. A diferencia del COVID, esto es una enfermedad que a simple vista, y ustedes vieron las fotos, es bastante característica. Hay algunas lesiones que pueden dar lugar a confusión, pero si uno ve una lesión con una vesícula umbilicada, si no es un poxvirus, es monkeypox, ¿no? Y si la persona ha tenido relaciones sexuales con una persona desconocida, eso es monkeypox. O sea que tampoco es que se necesita estrictamente la PCR, y ya compañeros de España nos dicen, por ejemplo, que en muchos casos están haciendo diagnósticos clínicos porque es tan evidente, pareja de una persona con monkeypox, tiene las lesiones, tiene todo, entonces ¿por qué va a esperar 3 días o 2 días el resultado de la PCR? Y entonces, si uno tiene la sospecha clínica, obviamente que si tiene una lesión que tiene sospecha clínica y no le parece que tenga datos epidemiológicos, ahí es importante el diagnóstico, pero si tiene la epidemiología, la sospecha clínica, ese paciente o esa persona tiene que estar en aislamiento. En este momento, hoy, no hay ningún estudio que demuestre que si a esa persona que tiene 2 lesiones, que tiene un sistema inmune adecuado, le damos una vacuna en ese momento con lesiones o le damos un antiviral, no hay ningún estudio que demuestre que esa persona vaya a progresar menos grave o dejar de transmitir más rápido todavía. Ojalá que tengamos esos estudios pronto y podamos tomar decisiones basadas en esa información. Pero hoy una persona sin factores de riesgo, si no está embarazada, no es un niño, no es un inmunodeprimido grave, esa persona solamente se va a aislar y no va a requerir ningún antiviral. Si tenemos vacuna, le podemos dar vacuna a sus familiares y convivientes o parejas sexuales, porque ahí cortaríamos más fácil el brote. Pero si no tenemos vacuna todavía, como pasa en muchos lugares, a esas personas las tenemos que vigilar, les tenemos que decir, miren, las próximas 3 semanas, mírese la piel todos los días, contrólese la temperatura, si tienen fiebre y lesiones, se meten en aislamiento. El problema es que muchas parejas sexuales en los brotes de Europa no se pueden identificar porque han sido sexo grupal, sexo anónimo. Más del 50% de los casos no han proporcionado información porque no tenían datos de las parejas o porque no le querían dar, como decía Edgar, es un derecho también, ¿no? Eventualmente. Entonces tenemos que crear las condiciones para que una persona con monkeypox se sienta segura de que van a tratar con respeto a él mismo, a ella misma y a sus contactos. Entonces, ¿eso qué significa? Que los contactos tienen que ser llamados eventualmente, idealmente, por una organización que tenga experiencia en la búsqueda de contacto, con una organización que tenga experiencia en el trabajo con poblaciones LGBTQ y que pueda de alguna manera asegurar la confidencialidad o que van a mantener esos datos en confidencialidad. Y el otro tema que hay que organizar desde la salud pública es que
no le podemos decir a todo el mundo que se quede todo el mundo 21 días en la casa si esa persona tiene una familia que depende de él o de ella para darle de comer a los hijos. Esto ya nos pasó con COVID. O sea, si uno quiere dejarlo a la persona en la casa, le tenemos que dar las condiciones también. O sea, si la persona no tiene comida, hay que conseguirle comida. Si la persona tiene problemas en el trabajo, hay que hacer digamos, una reglamentación que le permita tener una licencia de 21 días y que pueda faltar y que le paguen el sueldo. Porque si no, esa gente no se va a quedar en la casa, porque no va a perder el trabajo por estar 21 días si tiene 3 lesiones nada más en el pecho o en la cara o donde tenga y tiene esa sensación de riesgo. Entonces, por eso hay que crear esas condiciones para cortar el brote, además de cortar el brote. Y también no hay que caer en el facilismo y decir, bueno, los meto en un hotel, los meto en un hospital. Porque ahí otra vez, como decía Edgar, estamos atentando contra la libertad de la persona. No podemos encarcelar 21 días a alguien que está bien y que si le damos las condiciones puede hacer ese aislamiento en su casa y puede evitar. Después en la casa hay otras medidas que hay que tomar, que ya más adelante las podemos charlar en otro webinario, si hay más casos. Pero si en la casa tiene que tener, digamos, si yo vivo en una casa con una misma habitación con 5 personas, es muy difícil que haga ese aislamiento en la casa. Entonces, el sistema también te tiene que ofrecer, no obligarte, pero ofrecerte la oportunidad de ir a un hotel o ir a un hospital, si no tenés casa, si vivís en la calle, o si tenés una casa que no tiene las condiciones para vos poderte meter en una pieza solo y cuando uses el baño poder desinfectarlo bien. Doctor Suet, eso me permite, bueno, contar con la opinión de cada uno de ustedes en relación a cuál es el periodo de transmisión, que podamos dejarle a nuestra audiencia ese número de días donde la viruela tiene ese periodo de transmisión, porque fue una inquietud que plantearon recurrentemente. Y sobre todo, de manera particular para usted, ¿cuál había sido el manejo ético de esas imágenes que usted compartió con nosotros acerca de ese caso clínico, ¿no? Entonces, para sintetizarle lo que acabo de mencionar, el manejo ético desde compartir con nosotros ese caso y el periodo de transmisión, para que, como acabo de mencionar, todos los que estamos participando de esta actividad nos llevemos ese dato que es fundamental para lo que decía el doctor Esparce, lo que usted acaba de comentar, bueno, no es solamente a lo externo, también en las condiciones de la familia, de los trabajos, cómo podemos manejar o gestionar en todo caso ese elemento. Claramente, vamos por la más corta que es la más fácil. Las 3 slides de imágenes en las que yo mostré, las 2 primeras son de imágenes publicadas, digamos, y para ser publicadas han sido necesariamente proporcionadas con consentimiento de los usuarios, de las personas afectadas, y la última imagen de José Luis Blanco del Hospital de Clínicas también tiene el consentimiento de cada uno de los pacientes. Como verán, en ninguna imagen se ve la cara, digamos, los ojos, o se puede identificar la persona, ni tienen tatuajes que identifique, digamos, que permite identificar a las personas específicas, y las personas han prestado su consentimiento para utilizarlas con fines justamente educativos, porque no hay mejor forma de reconocer las imágenes que ver la enfermedad que ver imágenes de estas enfermedades. El segundo punto con respecto a la curación de las lesiones depende de paciente a paciente y de la gravedad, pero básicamente hasta que se cae la última costra y debajo de la última costra hay piel sana, esa persona, mientras no pase eso, esa persona va a transmitir la enfermedad. Entonces tienen que ser en aislamiento hasta que la última costra se cae y abajo hay piel sana. Si la persona, como decimos, en su casa puede mantener el aislamiento en forma intermitente porque no tiene otro baño con el que comparte con toda la familia o con otras familias, bueno, cada vez que sale del lugar donde está aislado, que sea idealmente su habitación, va a tener que estar cubierta esa lesión si tiene muy pocas lesiones y descontaminar todo lo que eventualmente contamine, pero esa es la recomendación. Sí, quizás, Omar, lo que tú no dijiste es que ese periodo, ese tiempo se estima en algo así como 21 días, que es mucho, pero hay que recordar también que no es que
a los 21 días, a los 20 días está infectado todo el mundo y a los 21 no está infectado nadie. Eso es variable, como tú dijiste, de manera que hay que tener. Ahora, una idea que yo he estado discutiendo con algunos colegas es si drogas antivirales, como el tecovirimat, por ejemplo, puede disminuir el periodo de epidemia. Eso es muy probable, ¿no? En ese slide yo había mostrado un solo caso que se ve eso, digamos, los 3 casos de brincidofovir que parecen no acortar la viremia, pero que en el tecovirimat parece claramente acortar la viremia. Correcto. Sería espectacular utilizar, fíjate que estamos utilizando la vacuna como profilaxis post-exposición. Y los estudios de vacuna que hay solamente en animales reducen la posibilidad de que te aparezca si te la dan a la vacuna en los primeros 4 días del contagio. Bueno, usted sabe mucho más de vacuna que yo, perdone que bueno, no, también, pero no es 100%. No, pero eso con tecovirimat en modelos animales, la profilaxis post-exposición fue 100% efectiva, así que muy probablemente sea eso, pero necesitamos los estudios, ¿no? Porque claro, los estudios se están haciendo. Yo tengo contactos con personas en SIGA y sé que los estudios humanos están por publicarse en Inglaterra. De manera es maravilloso, porque eso va a permitir eventualmente, como estamos viendo ahora con la profilaxis post-exposición para VIH o con la profilaxis post-exposición para sífilis, que se presentó recientemente en Montreal con doxiciclina, si pudiéramos tener esta evidencia rápido, sería realmente un beneficio para las poblaciones mayores. Y por eso yo quiero que pensemos en el futuro, que pensemos, claro, en las intervenciones de comportamiento, pero la solución va a venir con vacunas y con drogas. Y la otra población que es crítica es justamente, como decía Patricia antes, las mujeres embarazadas, ¿no? Claro. Es una enfermedad que en niños embarazadas produce el aborto en el 50% de los casos. Entonces, realmente el tratamiento de embarazada del tecovirimat no mostró mucho toxicidad que asuste. Entonces, si llega a ser efectivo en evitar alguna de esas mortalidades o en personas con enfermedad, con mucha inmunodepresión, que a veces son muy floridos, puede ser muy... Yo creo que sí, yo creo que es importante tenerlo y tener en el arsenal, en el armamentario eso, pero también, mientras tanto, tener los datos y mientras tanto también tener la claridad en qué lugar usarlo, ¿no? Porque realmente para una persona con 2 lesiones y inmunocompetente, esa persona probablemente sí deje de transmitir antes, pero su beneficio clínico individual quizás no sea tan grande. Y volviendo al tema, ya que aprovecho para tenerlo, ¿qué piensa, doctor Esparza, de las vacunas intradérmicas, digamos, de usar con cada vacuna hacer 5? Bueno, la información existe. La información fue publicada hace 5 años más o menos por Sharon Frey, y ella demostró que en efecto administrando intradérmica, no subdérmica, intradérmica, 1/5, o sea, 0.1 ml de la vacuna, tiene la misma inmunogenicidad que la dosis completa. Y esa experiencia existe con muchas otras vacunas. Lo que pasa es que desde el punto de vista práctico, no cualquier persona puede inyectar, sabe inyectar intradérmicamente. Entonces tiene su complicación práctica en ese sentido. Pero hay evidencias basadas en experimentación en humanos de inmunogenicidad, de manera que yo creo que tiene sentido. Porque con $100 por dosis logramos bajarla a $20 y con poca disponibilidad de vacuna podría ser realmente también una estrategia. Esa vacuna debe ser muy barata. Lo que pasa es que es cuestión de mercado por ahora, porque no había un mercado como el que hay ahora con monkeypox. Era un mercado para el gobierno de los países industrializados, Estados Unidos y otras, en protección contra el bioterrorismo. Ahora ha cambiado la situación. Doctor, discúlpeme, Emperatriz, déjame aprovechar y preguntarle iba a preguntarle a usted ya. Emperatriz, tú cometiste el error de decir que esto es una charla y acá estamos entre amigos charlando. No, yo iba a preguntar. Sí, no. Patricia y Edgar Carrasco tenían algo que compartir con nosotros con respecto a eso que ustedes, esa especificidad que daban con respecto al uso de la vacuna y los beneficios que iba a traer el uso y la aplicación de ella.
Así que no hay nada que disculpar, Yo doctora. quería, Patricia. gracias, yo quería preguntar, uno de la dosis intradérmica, ¿se usa segunda dosis o con una dosis con esa dosis sería suficiente? No se sabe, porque en realidad son dos dosis. En Guinea son dos dosis. Entonces hay dos preguntas. Una es si una dosis es suficiente y la otra pregunta es si un quinto de la dosis intradérmica sería suficiente. Eso no lo sabemos, pero la primera respuesta que se va a obtener muy pronto no es ineficacia, es inmunogenicidad. Y eso se puede obtener en relativamente poco tiempo. Ok. Inmunogenicidad para los neófitos es la capacidad de inducir es la capacidad de inducir anticuerpos neutralizantes, que son los que se supone correlacionan con protección, que todos sabemos que eso pasa con COVID, con las vacunas de COVID, pero también pasa con las vacunas contra la viruela. Contra el monkeypox no sabemos, pero por extensión también es lugar. Monkeypox y viruela son virus de la misma familia, se comportan exactamente igual, y la información que tenemos que nos da confianza de que las vacunas de la viruela, en este caso Jynneos, va a proteger contra el monkeypox, es porque, como dijo Mar, en el pasado, hace 40 años, el grupo de Jessup demostró un 85% de protección, eso hace mucho tiempo. Segundo es porque estos tres virus, vaccinia, monkeypox y viruela, confieren inmunidad cruzada. Y la tercera razón es que estas vacunas protegen monos contra el monkeypox. Entonces, aunque no tenemos la evidencia absoluta de protección, de eficacia en humanos, hay muchísima evidencia que nos hace usarlo en este momento en una condición por lo menos de emergencia. Gracias, doctor, por esa explicación. Voy a recoger un poco de algunos comentarios que no eran preguntas, sino elementos fundamentales que se generaron a lo largo de este conversatorio, y después nos gustaría contar puntualmente con una recomendación de cada uno de ustedes, para después pasar a Alberto que pueda despedir esta interesante actividad. Dentro de los participantes, habían unos comentarios como que esta información es importante difundirla, sobre todo en los servicios de salud de VIH y de enfermedades de transmisión sexual. La importancia de que esta información, este comentario coincide con lo que ustedes han afirmado a lo largo de todo el conversatorio, la necesidad de potabilizar y de difundir esa información. También rescatamos que dentro de la audiencia se resaltaba que, si bien es cierto, no hay evidencia sustancial para hacer afirmaciones, existían muchos casos que no se podía feminizar la viruela símica, porque existían en la actualidad muy pocos casos que permitían hacer afirmaciones, generalizaciones acerca de cómo se iba a comportar la enfermedad en esta población vulnerable. También rescatamos algo de lo compartido, de que las personas que viven con VIH-Sida no son como una categoría adicional en todo este tema de la vulnerabilidad, y de eso hablaba un poco el abogado Edgar Carrasco, que tuvo muchísimos comentarios favorables acerca de su enfoque de visibilizar hombres que tienen sexo con hombres en toda esta discusión. No para tomar, no como para etiquetar esa población vulnerable, sino por el contrario, visibilizar que es una población que está siendo seriamente afectada y que es importante que se tome en cuenta. Ese reconocimiento pues tuvo gran aceptación por parte de la audiencia. Entonces, otras personas decían la posibilidad de que haya un subregistro, porque 3 casos era como muy poco. Sin embargo, eso lo podemos vincular a lo que destacaba en las fases el doctor Esparza, y que estos casos que se estaban
diagnosticando en Venezuela eran como consecuencia de haber estado en un país donde había alta rotación de la viruela símica, ¿no? Bueno, como les acabo de mencionar, nos gustaría muchísimo, aparte de agradecer también muchísimo la participación y ese sí rotundo que dijeron todos ante esta actividad, que nos compartieran una recomendación para que toda la audiencia pueda convertirse en ese elemento que pueda difundir la información y que cada uno de nosotros también se convierta en esos catalizadores del día a día que mencionaba la doctora Patricia. Los escuchamos. Edgar está mordiendo el dedo. No, Él bueno, no se va a sí. salvar, doctor Esparza. Él no se va a salvar, ¿no? Yo estoy moviendo el dedo porque sí, porque tengo una gran inquietud, ¿no? Todavía tengo muchas interrogantes que están relacionadas con los entornos donde se va a desarrollar esta epidemia o este brote epidémico, y tengo muchas dudas y yo creo que es urgente que una recomendación que yo haría es que los aspectos éticos y de derechos humanos sean transversales realmente a todo lo que se esté realizando en relación a las intervenciones, porque hay temas que son muy complejos. Por ejemplo, ustedes ya lo mencionaban, por ejemplo, el tema del acceso a las vacunas va a ser un debate que va a confrontar grupos de población. Es decir, tenemos una pandemia muy reciente que afectó mucho al sector salud y ya estamos viendo y a los trabajadores del sector salud expuestos. Y entonces ahora tenemos este nuevo brote y ahora tenemos un grupo de hombres que tienen sexo con hombres, que se reconocen con múltiples parejas, que son conductas que dentro de la comunidad y dentro de los mismos servicios públicos son tenidas como, bueno, entonces me parece que puede venir un debate a que hay que aminorar también, que es ese debate entre la priorización de quienes van a tener acceso a los recursos limitados como son las vacunas. Y yo creo que para eso hay que prepararse. Gracias. Yo creo que es muy importante lo que menciona Edgar, porque es la lucha que tenemos que tener para transmitir esta información. Como decía Edgar también, hay que visibilizar en este momento al grupo más afectado. Y el grupo más afectado, que es los hombres gay, HSH, que tienen múltiples parejas y que tienen muchas relaciones ocasionales, son los que más están posiblemente en exposición o posible exposición. Y son los que más tenemos que prevenir y defender. Y nos tenemos que sacar la careta también. O sea, nos tenemos que sacar la careta que teníamos ahora. Digamos, esta epidemia está en África hace 50 años y teníamos hace 10 años el Tecovirimat, teníamos las vacunas, podíamos haber hecho estudios y no se hicieron. Y bueno, ahora estamos viendo esto a nivel global. Ahora, a nivel también local, esta epidemia está entre los hombres que tienen sexo con hombres, sí, porque tienen sexo, sí, con muchas parejas, pero así como cuando yo estoy en una terapia intensiva y me llega un gordo con un infarto, yo no le digo al gordo, vos no quisiste bajar de peso, vos no quisiste dejar de fumar, ahora no te doy atención. No podemos ponernos en juez a decirle a alguien, yo te dije, no tengas sexo, no te doy atención. La conducta sexual, como la comida, como el ejercicio, son cambios conductuales que requieren mucho esfuerzo y que están atravesados por un montón de dinámicas diferentes y por situaciones diferentes en cada persona, que no todas las personas pueden tomar o cambiar su conducta, y tenemos que aprender a tener una aceptación de que hay alguna gente que tiene mayor exposición y que tenemos que intentar trabajar la reducción de riesgo, así como lo hacemos en diferentes situaciones de la vida, en obesidad, en fumar, en drogas, en un montón de otras actividades, ¿no? Entonces tenemos que tener esa situación. Con respecto a los recursos, como decía Edgar también, tenemos
el dolor todavía incorporado de la pandemia de COVID, y eso lo reconozco. Pero hay muchos cambios con respecto a la pandemia del COVID. De hecho, estamos utilizando o se están utilizando la vacuna, y para COVID se pusieron tantas dificultades para poder empezar a utilizar vacunas, pero finalmente se usaron, ¿no? Pero esta pandemia no tiene la mortalidad que tiene la COVID. Hasta este momento solamente hay 13, entre 50.000 personas, 13 casos aproximadamente, creo, que fallecieron lamentablemente, y muchos de estos casos, o varios de estos casos, han tenido comorbilidades fuertes, pero es muy poco. Entonces, y no se transmite por el aire como se transmite el COVID. Por lo tanto, para un personal de salud que atienda a una persona con monkeypox, si usa guantes, si usa camisolín o delantal al menos, que pueda sacárselo y lavarlo después, y si usa barbijo por las dudas, el riesgo de exposición del personal de salud es ínfimo, y por lo tanto no estaría recomendada la vacuna para todo el personal de salud, sino solamente para el que estuvo en exposición sin haber usado una medida adecuada de protección. Entonces ahí con eso nos tranquilizamos, o debemos transmitir esta información al sector salud, justamente para que se tranquilice y no crea que es el primero en la fila que necesita realmente la vacuna. La vacuna va a ser mucho más necesaria entre los contactos directos muy de alto riesgo de exposición de ese caso positivo, los que realmente tuvieron sexo los que realmente durmieron con esa persona, o los que cuidan a esa persona todo el día, ¿no? Y en ese sentido vamos a poder aprovechar mejor la vacuna en esa situación. Así que por lo demás, animémonos a invitar a las organizaciones que trabajan con población gay, que identifiquen los síntomas, que puedan construir canales de comunicación con el sistema de salud para que puedan ser diagnosticados a tiempo, y mientras tanto, mientras se diagnostican y llega el resultado, que se pongan en aislamiento y que avisen a los contactos sexuales de las últimas 3 semanas, de las últimas semanas, perdón, los últimos días, para poder realmente cortar la transmisión. Una persona contagia desde que aparece el primer síntoma hasta, como decía el doctor Esparza, 3 semanas más o menos que demora en caerse la última costra. Entonces, que avise a todos esos contactos con los que ha estado en ese periodo, y a ver si así podemos cortar también de alguna manera la transmisión. Y cierro diciendo que no es de, como decimos siempre, no es de gay, pero en este momento la pandemia está cruzando a través de este grupo poblacional por las características de la población. Pero ya hay mujeres embarazadas en Brasil, hay 6 niños en Estados Unidos, o sea, vamos a ver casos que van a estar progresando. Una transición. Sí, yo quiero, bueno, de acuerdo con el doctor Esparza, es una transición, no trata de feminizar lo que está sucediendo, es una realidad. El doctor Esparza va pasando de un grupo y se va extendiendo al resto de la población. Tenemos que cuidarlos a todos, tenemos que prepararnos para atenderlos a todos. Definitivamente tenemos que cuidar a la población de hombres que tienen sexo con hombres, a los que viven con VIH, porque son más vulnerables, han sido protagonistas a nivel mundial de lo que está sucediendo con monkeypox, con la viruela símica, y creo que es importante que se sientan seguros, que se sientan cómodos, que puedan y haya confianza en acudir al médico, y que no lo vamos a señalar, de que lo vamos a atender y se le va a brindar el apoyo necesario. Yo creo que eso es de las primeras conceptos que tenemos que transmitir, que tenemos que entrenar al personal de salud en líneas generales para que entienda lo que acaba de explicar, por ejemplo, el doctor Omar, con respecto a que, bueno, si te cuidas, si la atención la haces con el debido lavado de manos, con el debido equipo de protección, que tampoco va a ser muchísimo más elaborado del que podamos estar utilizando actualmente, porque no se transmite como COVID-19, y poder brindar una atención cómoda, completa, segura, garantizando la privacidad de la persona y que no va a ser señalado
eliminando estigma y discriminación, yo creo que ahí vamos a lograr pues identificar y los contactos, ayudar a los contactos y ayudar a más personas. Yo creo que el objetivo es no generar alarma, es ayudar, ser claros en que tenemos que prepararnos nosotros como sociedad y hacer el llamado a las autoridades sanitarias para manejar esta situación, hacer un abordaje transparente, honesto, sincero, sin discriminación y sin estigmatización. Hay que hablarlo para poder brindar la mejor atención posible. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Gracias a ustedes. Doctor Esparza, ¿le escuchamos? Le escuchamos para cerrar con su intervención y la despedida por parte de nuestro director ejecutivo, esta interesante y súper nutrida actividad. Le escuchamos. Sí, de nuevo voy a ser muy rápido. Yo he participado en varios webinars sobre monkeypox en las últimas semanas. Una hoy y una vez, ayer por cierto, en Argentina. Ahora, este ha sido el mejor webinar, porque ha sido el más holístico, que hemos enfocado el problema de monkeypox desde varias facetas, de investigación, práctica clínica, la visión de la sociedad. Y la visión oficial, si se quiere, que fue la que yo traté de presentar por la Academia de Medicina. Entonces, por eso yo quiero decir que este es el tipo de actividad que traiga junto. Me gustaría que hubiera alguien del gobierno para completar los jugadores importantes en responder a esta epidemia, a este brote del monkeypox en Venezuela. Como ustedes saben, mi background es en investigación biomédica, pero yo creo que de este webinar lo que yo saco en claro es algo que Edgar ha enfatizado varias veces. Es el problema del estigma. El estigma, hablamos mucho del estigma sin entender mucho las bases del estigma. Existe estigma en medicina en muchas áreas. Existe estigma para pacientes con VIH, existe estigma para pacientes con cáncer, y el estigma probablemente en el caso de los pacientes con cáncer está asociado al miedo a estar cerca de la muerte, un abandono del paciente con cáncer porque no puede soportar la posibilidad de ver a alguien morir. Existe estigma para las enfermedades mentales, de manera que estigma es un comportamiento humano bastante frecuente en medicina. Y en el caso específico del VIH-Sida, en el cual varios de nosotros hemos trabajado por muchos años, y ahora con el monkeypox, yo veo algo muy interesante que solamente este grupo, incluyendo los participantes que nos están oyendo, puede resolver. El estigma viene de ambos lados, de la persona vulnerable que se siente o que puede sentirse estigmatizada o que es estigmatizada en realidad, pero también yo lo he notado de parte de los prestadores de salud que temen estigmatizar. Entonces, la invisibilización que mencionaba Edgar está nutrida tanto por la comunidad que no quiere que se hable de eso con ellos, como por la profesión médica, que tiene temor a estigmatizar o por lo menos a ser acusado de estigmatizante, de homófobo. Edgar sabe que yo por fin convencí a la Academia de Medicina de Venezuela para organizar un seminario de la academia en que discutamos el problema del estigma. Y Edgar gentilmente ha aceptado ser parte de ese foro que lo vamos a organizar cuando Edgar vuelva de vacaciones. Bueno, estamos sumamente complacidos, estamos felices. Todo el equipo de AXI, Acción Ciudadana contra el SIDA, expresamos nuestras felicitaciones a este maravilloso y brillante panel de expertos que nos acompañaron en la noche de hoy. Agradecido, doctor José Esparza, doctora Patricia Valenzuela,
doctor Omar Suet y a nuestro querido amigo y hermano Edgar Carrasco. Han sido muy oportunas las recomendaciones, sus orientaciones, por haber compartido de una forma tan transparente, tan clara, tan diáfana, tan coloquial, para que las personas que no pertenecemos a las sociedades médicas, esta información nos ha servido de forma extraordinaria. Seguramente todos sus conocimientos, lo que hemos adquirido, los nuevos conocimientos que tenemos y también todavía ahora tenemos más retos y otras más preguntas que tenemos, serán utilizadas en nuestras acciones para seguir respondiendo a los retos y al impacto de la viruela símica en Venezuela. Queda muy claro en este conversatorio que la viruela símica es un asunto de derechos humanos, es un asunto que afecta a las personas que viven con VIH, a las personas de la comunidad LGBTI, es un asunto de salud pública en el cual aprovechamos y no podemos cerrar este conversatorio haciéndole un llamado al gobierno de Venezuela, al sistema público sanitario de Venezuela, para que liderice estas acciones que se están emprendiendo. La sociedad, ustedes como sociedad, como sistema público de salud, deben articular, están obligados a trabajar, articular y desarrollar un trabajo conjunto con la sociedad civil, con trabajo en VIH, con la sociedad civil, con trabajo con personas de la comunidad LGBT, con las academias, con el gremio médico, que incluso aquí hay grandes representantes y han dado muestras y han demostrado el compromiso y la responsabilidad con nuestro país. Este conversatorio, también agradecemos a la audiencia que nos ha acompañado hasta el final de este evento y también queremos finalizar informando que este conversatorio está siendo grabado y será difundido en la página web de AXI y en las redes sociales de nuestra organización. No queda otro sino darles nuestro agradecimiento. Muchas gracias y un fuerte abrazo desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias.